No sé desde dónde nos estás viendo, quizás desde la sala de espera de un aeropuerto o un café abarrotado donde las palabras se pierden en un mar de idiomas. Quizás solo esperas que alguien te entienda cuando sientes que todo es una batalla. No importa dónde estés o qué hayas vivido, pero la historia de hoy te tocará el corazón de maneras inesperadas. Imagina esto: el vasto Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, palpitando con el ritmo incesante de viajeros que se apresuran, sus voces mezclándose en docenas de acentos y lenguas. Las luces fluorescentes proyectan sombras duras sobre pisos de mármol pulido, mientras el zumbido constante de los anuncios resuena en terminales que nunca duermen. En medio de la multitud se encuentra Alejandro, un millonario de origen árabe cuya vida ha sido moldeada por el poder y el privilegio, aunque hoy se siente reducido a una figura sin nombre en este frío laberinto burocrático. Sus ojos oscuros recorren la terminal, serenos y dignos, pero llenos de una tormenta de confusión y miedo. El costoso cuero italiano de su maletín se siente familiar en su agarre, un recordatorio tangible del imperio que ha construido a lo largo de décadas de inversiones estratégicas en acciones tecnológicas y bienes raíces en 3 continentes. Su traje Armani hecho a medida, valorado en más de lo que la mayoría de la gente gana en meses, se siente como una armadura, y sin embargo no puede protegerlo de las frías cadenas de sospecha infundada que ahora lo atan a esta área de retención estéril. Las manos de Alejandro descansan firmes sobre su maletín, que contiene contratos por millones en transacciones de criptomonedas y asociaciones internacionales, pero su corazón late con una desesperación silenciosa. Ha sido detenido, retenido por la seguridad aeroportuaria, por lo que afirman es un documento sospechoso. Sus preguntas llegan afiladas e implacables, su recelo palpable mientras examinan su pasaporte con el escrutinio reservado para aquellos a quienes ya han juzgado culpables. Él responde cortésmente. Su español es impecable después de 20 años viviendo en la Ciudad de México, su voz firme pero paciente mientras intenta tender un puente sobre un abismo de malentendidos que parece ampliarse con cada momento que pasa. Pero nadie escucha realmente. Los oficiales de seguridad intercambian miradas cargadas de suposiciones, su lenguaje corporal transmitiendo desconfianza mientras revisan su documentación una y otra vez. Detrás de un cristal blindado, otros viajeros echan un vistazo con nerviosismo, algunos con simpatía, otros con el incómodo alivio de no estar en su posición. El aire acondicionado zumba con frialdad mecánica y el olor a productos de limpieza industrial se mezcla con la ansiedad que parece permear todo en este espacio confinado, donde la dignidad suele morir. Para Alejandro, esto no es solo un retraso o la humillación pública. Esto corta más profundo en heridas invisibles de identidad y pertenencia que nunca han sanado por completo. Su vasta fortuna, construida a través de la cuidadosa diversificación de activos, desde futuros petroleros hasta inversiones en bitcoins, aquí no significa nada. Todos sus logros, sus fundaciones benéficas, su reputación como uno de los innovadores de negocios más respetados de la diáspora en el país, se evaporan ante las miradas frías y las acusaciones susurradas. Es solo otro blanco en un mundo cada vez más cegado por el miedo y el prejuicio. A través de la partición de vidrio estéril, puede ver la cafetería de la terminal donde los viajeros cansados toman comidas rápidas entre vuelos. El aroma a café y pan dulce se filtra débilmente a través de las rejillas de ventilación, un recordatorio cruel del mundo normal que está justo fuera de su alcance. Siente la garganta seca, pero no pedirá agua, no a los hombres que lo miran como si ya fuera culpable de crímenes que nunca cometió. El mármol bajo sus zapatos italianos hechos a mano se siente frío, implacable, como los rostros que lo rodean en este purgatorio burocrático. Y entonces, a través del ruido caótico de anuncios y sonidos mecánicos, una voz suave se eleva, dulce, clara, inconfundiblemente humana. Proviene de más allá de la partición, donde una joven con uniforme de cafetería ha estado observando el procedimiento con creciente angustia. Su gafete dice Sofía, y su cabello oscuro está recogido en el estilo práctico de alguien que trabaja largas jornadas de pie. «Alejandro», llama.
acercándose a la barrera de vidrio que separa el área de detención de la terminal pública. Su voz viaja a través del espacio con sorprendente claridad, cortando la frialdad institucional como miel tibia. Los oficiales de seguridad levantan la vista, sobresaltados por esta interrupción inesperada a sus procedimientos cuidadosos. Ana Min al-Watan susurra en árabe, su lengua materna fluyendo como música después del duro interrogatorio en español y en ocasiones inglés, que ha dominado las últimas 3 horas. Soy de la patria. La frase se cierne en el aire procesado como incienso, transformando el espacio estéril en algo de repente, imposiblemente sagrado. La sala parece inclinarse, la fría iluminación fluorescente ablandándose por un instante. Este simple acto, una frase dicha en su lengua materna, un momento de conexión humana, comienza a descongelar los muros de aislamiento que se han estado cerrando a su alrededor. Es un gesto cargado de compasión, coraje y reconocimiento que va mucho más allá de las palabras. Es la llave que desbloquea una dignidad oculta que había sido olvidada en la prisa de los procedimientos y la sospecha. Los oficiales de seguridad pausan su interrogatorio, su eficiencia mecánica, interrumpida por este inesperado elemento humano. Algunos parecen molestos por la interrupción, mientras que otros sienten genuina curiosidad por esta joven que se ha atrevido a hablar. Sofía permanece en silencio detrás de la partición, con las manos juntas frente a su modesto uniforme, pero sus ojos arden con un fuego tranquilo que habla de un coraje nacido de comprender exactamente lo que Alejandro está soportando. Pero para entender realmente por qué este momento importa tan profundamente, por qué resonará en ambas vidas durante años, tenemos que retroceder y conocer las partes de la historia de Alejandro que no son visibles en esta sala de detención estéril. Necesitamos entender el viaje que lo trajo aquí, los sueños y las pérdidas que lo moldearon, y las heridas invisibles que hacen que el simple acto de reconocimiento de Sofía se sienta como la salvación misma. Una vez, Alejandro fue un niño que crecía en un barrio modesto en las afueras de Dubái, donde las relucientes torres de la futura ciudad eran solo sueños dibujados en planos. La riqueza de su familia no fue heredada, sino ganada a través del tipo de sacrificio extenuante que deja marcas permanentes en el alma. Su padre trabajaba jornadas de 16 horas en los campos petroleros, volviendo a casa, con las manos ennegrecidas por el crudo y la espalda doblada por un trabajo físico que eventualmente cobraría su salud. Su madre tomaba trabajos de costura de familias adineradas en el centro de la ciudad, sus delicados dedos trabajando hasta altas horas de la noche, a la luz de una lámpara, creando hermosas prendas para personas que nunca sabrían su nombre. Cada peso ahorrado se destinó a la educación de Alejandro, cada sacrificio hecho al servicio de un sueño que parecía imposiblemente grande para una familia que vivía en un departamento de 2 cuartos, donde el olor a especias de cocina se mezclaba con los olores industriales que llegaban de las refinerías cercanas. Pero detrás de cada paso adelante, hubo pérdidas que tallaron profundas trincheras en el corazón del joven Alejandro, pérdidas que moldearían al hombre en que se convertiría y lo harían vulnerable a heridas que el dinero nunca podría sanar. Su madre enfermó cuando él tenía 16 años, sus pulmones debilitados por años de inhalar polvo de tela y trabajar en espacios mal ventilados. Las cuentas médicas consumieron sus modestos ahorros más rápido de lo que su padre podía reponerlos, a pesar de trabajar turnos aún más largos que lo dejaban exhausto y cada vez más amargado. Alejandro vio a su hermosa y gentil madre desvanecerse en una cama de hospital, sus últimas palabras una oración susurrada para que su hijo encontrara éxito y felicidad en el vasto mundo más allá de su pequeño barrio. Su padre nunca se recuperó de la pérdida, lanzándose al trabajo con una intensidad desesperada que era en parte duelo, en parte furia hacia un mundo que parecía diseñado para destrozar a personas como ellos. Murió 5 años después, su corazón cediendo durante un turno particularmente brutal bajo el calor del desierto, dejando a Alejandro solo con una herencia modesta y una enorme hambre de demostrar que los sacrificios de sus padres no habían sido en vano. Cuando Alejandro llegó por primera vez a la Ciudad de México hace 15 años, traía consigo no solo planes de negocios y estrategias de inversión, sino la fuerza silenciosa de su herencia
y el amor feroz de un hijo que no quería nada más que honrar la memoria de sus padres a través de logros que hicieran significativos sus sacrificios. La ciudad se alzaba a su alrededor como un cañón de concreto, sus rascacielos alcanzando el cielo, mientras sus calles palpitaban con los sueños y la desesperación de millones que buscaban su propia versión del éxito. La Ciudad de México, con sus infinitas posibilidades y su brutal competencia, prometía nuevos comienzos, pero también nuevos desafíos para los que su modesta crianza no lo había preparado. Alejandro aprendió rápidamente que el éxito aquí requería más que inteligencia, más que capital, más que la ética de trabajo que sus padres le habían inculcado. Enfrentó susurros en las salas de juntas, miradas de soslayo en las cenas de negocios y la cruda realidad de que la riqueza no podía comprar lo único que más anhelaba, la aceptación y el respeto genuinos de su ciudad adoptiva. Su primera gran inversión fue un riesgo calculado en acciones de tecnología emergente, convirtiendo la liquidación del seguro de su padre y los pequeños ahorros de su madre en la base de lo que se convertiría en una cartera multimillonaria. En 3 años se había diversificado en bienes raíces, adquiriendo propiedades en el distrito financiero de Santa Fe cuando el mercado cayó después de una recesión menor. Su visión para los negocios era innegable, su éxito meteórico, pero cuanto más ascendía en la escalera del éxito mexicano, más aislado se sentía de las conexiones humanas que una vez lo habían sostenido. El incidente del aeropuerto fue solo uno en una serie de momentos en los que fue visto como un otro, nunca completamente mexicano a pesar de su ciudadanía, nunca del todo confiado a pesar de sus contribuciones filantrópicas a la ciudad que lo había enriquecido. Cada encuentro con la sospecha se sentía como una pequeña muerte, matando poco a poco al joven esperanzado que había llegado con tanta fe en el sueño de prosperidad. Su fortuna creció, inversiones en criptomonedas que produjeron retornos masivos, su imperio inmobiliario expandiéndose a través de múltiples estados, pero su corazón parecía encogerse con cada año que pasaba. La mañana de su detención comenzó como cualquier otra. Regresaba de Dubái, donde había finalizado un acuerdo para establecer una incubadora de tecnología que crearía empleos para jóvenes emprendedores en su antiguo barrio. Los contratos en su maletín representaban no solo millones en ingresos potenciales, sino su intento de construir un puente entre el mundo que lo formó y el mundo que lo crió. Llevaba cartas de recomendación de la comunidad empresarial de Dubái, testimonios de su carácter de líderes religiosos y documentación de su trabajo benéfico que abarcaba ambos continentes. Pero cuando el oficial de seguridad examinó sus papeles con ojos sospechosos, toda esa documentación podría haber estado escrita en tinta invisible. La expresión del hombre se endureció al comparar el rostro de Alejandro con su foto de pasaporte, como si buscara signos de engaño en las ligeras diferencias que la edad y el estrés habían tallado en sus rasgos. Las preguntas comenzaron de manera bastante simple: propósito del viaje, duración de la estancia en el extranjero, pero gradualmente se volvieron más invasivas, más acusatorias. «Este documento de aquí», dijo el oficial sosteniendo una carta escrita en escritura árabe, «¿qué dice exactamente?». Su tono sugería que cualquier escrito en la lengua materna de Alejandro era inherentemente sospechoso, inherentemente amenazante. Alejandro explicó pacientemente que era una carta de un socio comercial que confirmaba los detalles de su asociación tecnológica, pero su explicación pareció solo profundizar la sospecha del oficial. Más oficiales fueron llamados. Consultas susurradas ocurrieron justo fuera del alcance del oído de Alejandro. Se hicieron llamadas telefónicas a supervisores no identificados que revisarían su caso y determinarían si este exitoso empresario representaba una amenaza a la seguridad nacional. Lo absurdo de la situación habría sido risible si no fuera tan humillante, tan devastador para la cuidadosa dignidad que había pasado décadas construyendo. Lo que hacía que la historia de Alejandro fuera tan desgarradora no era su fortuna o fama, sino su silenciosa vulnerabilidad bajo todo el éxito externo. Debajo de los trajes hechos a medida y los logros empresariales, había un hombre anhelante de comprensión, del simple reconocimiento de que pertenecía al país al que había servido fielmente durante 15 años. El aeropuerto se convirtió en una fría arena
donde se desarrollaba su mayor conflicto interno, la lucha entre quién era realmente y cómo el mundo insistía en verlo. A medida que las horas se extendían y su detención continuaba, Alejandro se sintió encogerse dentro de su ropa cara. Los pisos de mármol que habían parecido elegantes, ahora se sentían como las paredes de una prisión. Los sonidos mecánicos del aeropuerto, el zumbido del aire acondicionado, el distante estruendo de los aviones que partían, los pitidos electrónicos del equipo de seguridad, se convirtieron en la banda sonora de su creciente aislamiento. Cerró los ojos y trató de recordar la voz de su madre, sus suaves nanas árabes que una vez lo habían hecho sentir seguro y amado en un mundo que a veces parecía demasiado duro para los corazones tiernos. Fue entonces cuando Sofía apareció en la partición, su voz cortando su desesperación como una cuerda salvavidas lanzada a un hombre que se ahoga. En ese momento de reconocimiento, cuando ella le habló en el idioma de su infancia, Alejandro sintió que algo dentro de él volvía a la vida, una chispa de esperanza que había creído extinguida permanentemente. Entra Sofía, la mesera del café cuya propia historia estaba escrita en los márgenes del sueño de prosperidad, en los espacios entre las grandes narrativas de éxito y fracaso que dominaban las noticias. Ella era una mujer de medios humildes que trabajaba su turno en el concurrido café de la terminal, navegando su propio camino traicionero como inmigrante que lucha por la independencia en una ciudad que simultáneamente prometía todo y exigía sacrificios imposibles. Sofía había estado limpiando mesas cerca del puesto de seguridad cuando notó por primera vez la conmoción. Al principio, eran solo voces elevadas y el habitual teatro burocrático que a veces se desarrollaba en los aeropuertos. Pero mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, algo en la tranquila dignidad del hombre detenido, sus respuestas pacientes a preguntas cada vez más hostiles, provocó un reconocimiento que iba más allá de la simpatía. Vio en su cuidadosa compostura la misma máscara protectora que ella usaba durante sus propios encuentros con la autoridad, la misma fuerza interna requerida para mantener la gracia bajo presión. Su propio viaje hasta este momento había estado marcado por su propia serie de humillaciones y pequeñas victorias. Sofía había llegado a la Ciudad de México 3 años antes, sin llevar nada más que un título de enfermería, que los hospitales mexicanos no reconocían fácilmente, y un corazón lleno de determinación que ya había sido probado por campos de refugiados y laberintos burocráticos en 2 continentes. El trabajo en el café se suponía que era temporal, solo una forma de pagar el alquiler mientras estudiaba para los exámenes de licencia que le permitirían ejercer su profesión en su nuevo hogar. Pero lo temporal se había extendido a lo permanente, a medida que las cuentas se acumulaban y las tarifas de examen resultaban más caras de lo que su modesto salario podía pagar. Todos los días servía café a viajeros de negocios que apenas reconocían su existencia, limpiando después de personas que ganaban más en una sola transacción de lo que ella ganaba en meses. El trabajo era honesto pero agotador, requiriéndole estar de pie durante turnos de 8 horas mientras mantenía una expresión agradable para clientes que a veces la trataban como parte del mobiliario. Ver el calvario de Alejandro desarrollarse detrás de la partición de seguridad despertó algo feroz en el pecho de Sofía. Reconoció el tipo particular de crueldad institucional que se ejercía sobre él, la forma en que las figuras de autoridad podían despojar de dignidad a personas que se parecían a ellos, hablaban como ellos, llevaban el peso de historias complejas que no encajaban perfectamente en las categorías mexicanas de pertenencia. Ella llevaba sus propias cicatrices de soledad e invisibilidad, momentos en que su acento o su origen, o simplemente el color moreno de su piel, la habían marcado como perpetuamente extranjera, perpetuamente sospechosa. Pero Sofía también estaba ferozmente orgullosa de sus raíces, decidida a honrar la cultura y el idioma que la habían sostenido a través del desplazamiento y la adversidad. Cuando vio a Alejandro, tan digno en su traje caro, sin embargo, tan obviamente vulnerable en su aislamiento, sintió un tirón más fuerte que el miedo que a menudo silenciaba a la gente en estos momentos. Miedo a perder su trabajo, miedo a atraer atención no deseada hacia sí misma, miedo a la represalia que a veces seguía a los actos de solidaridad
con las personas equivocadas en el momento equivocado. Hablar con Alejandro en árabe fue su elección, un pequeño acto de rebeldía contra un sistema que parecía diseñado para borrar historias como las suyas. Era su forma de decir, no estás solo, su forma de afirmar que su idioma compartido, su humanidad común, importaba más que las fronteras y barreras que buscaban dividirlos. En ese instante de conexión, tanto ella como Alejandro se transformaron de individuos aislados en parte de algo más grande, una comunidad de comprensión que trascendía la fría burocracia que los rodeaba. Los oficiales detenedores hicieron una pausa en su interrogatorio, su eficiencia mecánica interrumpida por esta intervención inesperada. Algunos parecían molestos por lo que percibían como interferencia con los procedimientos oficiales, mientras que otros parecían genuinamente curiosos acerca de esta joven que se había atrevido a interceder por un extraño. La tensión que había obstruido el aire alrededor del área de detención se levantó lo suficiente como para que entrara algo nuevo, no exactamente esperanza, sino la posibilidad de esperanza, la posibilidad de que esta historia pudiera tener un final diferente al que parecía inevitable momentos antes. Pero la historia estaba lejos de terminar. De hecho, la valiente intervención de Sofía pondría en marcha una serie de eventos que los pondrían a prueba a ambos de maneras que ninguno podría anticipar. Defender a Alejandro fue solo el comienzo de un viaje que los obligaría a confrontar preguntas sobre identidad, pertenencia, justicia y el precio de defender lo que es correcto en un mundo que a menudo castiga tales posturas con consecuencias rápidas y despiadadas. El efecto inmediato de las palabras de Sofía fue humanizar una situación que se había vuelto cada vez más abstracta y burocrática. De repente, había un testigo del calvario de Alejandro, alguien que entendía no solo sus palabras, sino el contexto cultural que hacía que su detención fuera particularmente cruel. Su presencia en la partición atrajo la atención de otros viajeros, algunos de los cuales comenzaron a detenerse y observar el drama que se desarrollaba con creciente interés y simpatía. Uno de los oficiales de seguridad, un hombre de mediana edad cuyos propios abuelos habían inmigrado de Jalisco décadas antes, se encontró recordando historias de discriminación que su familia había enfrentado. Comenzó a mirar la documentación de Alejandro con ojos frescos, notando detalles que había descartado o malinterpretado anteriormente. La carta en escritura árabe, cuando se tradujo correctamente, se reveló como exactamente lo que Alejandro había afirmado, una correspondencia comercial legítima de una respetada firma de Dubái que confirmaba los detalles de la asociación y garantizaba su carácter. Pero la maquinaria burocrática, una vez puesta en marcha, es difícil de detener. Incluso a medida que aumentaban las pruebas de que Alejandro no representaba una amenaza, de que su detención se basaba en malentendidos y prejuicios inconscientes en lugar de preocupaciones legítimas de seguridad, el proceso tenía que seguir su curso. Había que presentar formularios, consultar a supervisores, seguir los procedimientos hasta su conclusión lógica. El sistema se protegía a sí mismo a través de la inercia, haciendo casi imposible admitir errores o revertir el curso sin perder prestigio. Sofía permaneció en la partición durante todo este calvario prolongado, su presencia un testimonio silencioso del poder de la conexión humana frente a la indiferencia institucional. No podía dejar su puesto por mucho tiempo. Su supervisor ya le había dirigido miradas severas por pasar demasiado tiempo lejos del servicio al cliente, pero regresaba siempre que era posible, ofreciendo a Alejandro pequeños gestos de apoyo que significaban más de lo que podrían haber transmitido elaborados discursos. Cuando uno de los oficiales finalmente se acercó a ella y preguntó sobre su relación con el detenido, la respuesta de Sofía fue simple y profunda. «Es de mi patria. Eso nos hace familia». La declaración se cernió en el aire como un desafío a todo el marco que había creado esta situación, afirmando una lealtad que trascendía las fronteras nacionales y las categorías burocráticas. Sus palabras llegaron a otros pasajeros que esperaban en la terminal, incluidos varios que comenzaron a reconocer la profunda injusticia que se desarrollaba ante sus ojos. Un maestro jubilado de la colonia Narvarte comenzó a hacer preguntas incisivas sobre por qué un hombre con documentación adecuada estaba siendo retenido sin cargos.
Una joven periodista con su computadora portátil abierta comenzó a documentar el incidente en las redes sociales, sus publicaciones ganando tracción a medida que los seguidores reconocían las implicaciones más amplias de lo que estaban presenciando. La marea comenzó a cambiar lentamente, casi imperceptiblemente al principio. Se hicieron llamadas telefónicas a autoridades superiores que entendieron que las situaciones de detención podían convertirse en pesadillas de relaciones públicas si se manejaban mal. Se consultó a abogados. El documento sospechoso original fue enviado para traducción profesional, revelando que la explicación de Alejandro había sido precisa todo el tiempo, pero incluso cuando se acercaba la reivindicación, el daño ya estaba hecho. Alejandro había sido sometido a horas de interrogatorio basado en nada más sustancial que su nombre, su apariencia y los prejuicios de personas que tenían poder sobre su libertad. La violación fue más profunda que el tiempo perdido o la humillación sufrida. Golpeó el corazón mismo de su sentido de pertenencia en el país que había llamado hogar durante 15 años. Cuando finalmente fue liberado, su documentación devuelta con disculpas superficiales que parecían diseñadas más para proteger a la agencia que para reconocer su sufrimiento, Alejandro se sintió vacío, disminuido de maneras que tardarían mucho más en sanar que lo que había tardado la crisis inmediata en resolverse. Los oficiales le dieron la mano como si nada significativo hubiera sucedido, como si las 4 horas anteriores hubieran sido un inconveniente menor en lugar de un asalto profundo a su dignidad y ciudadanía. Pero Sofía todavía estaba allí, esperando en la salida de seguridad cuando finalmente emergió de la detención. Su turno había terminado 1 hora antes, pero ella se había quedado, entendiendo instintivamente que el final del calvario burocrático no significaba el final de su sufrimiento. Cuando sus ojos se encontraron a través de la concurrida terminal, algo pasó entre ellos que no necesitaba palabras. Un reconocimiento de experiencia compartida, coraje mutuo y el tipo de conexión humana que hace posible la supervivencia en un mundo que con demasiada frecuencia parece empeñado en romper los espíritus de las personas que no encajan en sus definiciones estrechas de pertenencia. Shukran, dijo simplemente, la palabra árabe para gracias llevando profundidades de significado que ningún equivalente en español podría transmitir. Sofía asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas que reflejaban tanto el dolor de presenciar la injusticia como la alegría de verla superada, aunque parcialmente, aunque temporalmente. Se separaron ese día con nada más que este breve intercambio, pero ambos se llevaron algo del encuentro que cambiaría la trayectoria de sus vidas de maneras que ninguno podía imaginar todavía. Para Alejandro, era la prueba de que la bondad y el coraje todavía existían en un mundo que se había vuelto cada vez más frío y hostil. Para Sofía, era el conocimiento de que interceder por otros, a pesar del riesgo personal, no era solo moralmente correcto, sino prácticamente necesario para construir el tipo de comunidad donde personas como ellos pudieran no solo sobrevivir, sino realmente prosperar. En las semanas que siguieron, ambos enfrentarían consecuencias por este momento de conexión. Alejandro lucharía contra la depresión y una crisis de identidad que su riqueza y éxito no podían resolver. Sofía enfrentaría represalias en el lugar de trabajo y complicaciones migratorias que amenazaban su ya precaria situación en el país, pero también descubrirían reservas de fuerza y resiliencia que no sabían que poseían, y eventualmente encontrarían el camino de regreso el uno al otro en un reencuentro que no solo transformaría sus propias vidas, sino que tocaría las vidas de innumerables otros que compartían sus luchas y sueños. El incidente del aeropuerto se convirtió en un punto de inflexión, un momento de claridad que reveló tanto la crueldad como el potencial de redención que existen lado a lado en la sociedad mexicana. Fue un comienzo disfrazado de final, una semilla de esperanza plantada en un suelo que parecía demasiado duro para nutrir algo hermoso. Pero las semillas tienen una forma de sorprendernos, creciendo en direcciones y hacia destinos que nunca anticipamos, creando sombra y dando fruto para viajeros que quizás nunca conozcamos, pero cuyos viajes ayudamos a hacer posibles a través de pequeños actos de coraje y compasión.
A medida que la crisis inmediata de la detención se desvanecía en la memoria, tanto Alejandro como Sofía descubrirían que su momento de conexión había sido presenciado por más personas de las que se dieron cuenta, grabado y compartido, de maneras que eventualmente llegarían a audiencias mucho más allá de los confines de una sola terminal aeroportuaria. Los efectos dominó de su encuentro se extenderían hacia afuera como círculos en el agua, tocando vidas e inspirando acciones que ninguno podría haber predicho, pero que ambos reconocerían eventualmente como el verdadero legado de su breve pero transformador encuentro. La historia de lo que sucedió después, los desafíos que enfrentaron, el crecimiento que lograron, la comunidad que ayudaron a construir, se desarrollaría a lo largo de años en lugar de horas, demostrando que los cambios más importantes en la sociedad humana ocurren no a través de grandes gestos o reformas radicales, sino a través de elecciones individuales para ver la humanidad del otro y responder con coraje y compasión, incluso cuando tales respuestas tienen un costo personal. Pero esa noche, mientras Alejandro regresaba a su penthouse en Polanco con vista a Chapultepec, y mientras Sofía tomaba el metro de regreso a su apartamento compartido en Iztapalapa, ambos llevaban consigo el conocimiento de que algo significativo había cambiado en su comprensión de sí mismos y de su lugar en el mundo. La soledad que había definido gran parte de su experiencia migratoria había sido traspasada, aunque solo brevemente, por una conexión humana genuina. Y esa conexión, frágil como parecía frente a problemas sistémicos más grandes, resultaría ser el cimiento sobre el cual ambos construirían nuevas vidas que honraran tanto su herencia como su hogar adoptivo. Los primeros días después del incidente del aeropuerto transcurrieron en un estado extraño y suspendido para ambos, Alejandro y Sofía. Para Alejandro, volver a su rutina normal parecía imposible. Las salas de juntas con paneles de caoba donde dirigía negociaciones multimillonarias, los clubes privados donde cenaba con otros empresarios exitosos, las galas benéficas donde su presencia era esperada y apreciada. Todo se sentía hueco, performativo, como una obra que estaba cansado de representar. Su apartamento penthouse, con sus ventanas del suelo al techo con vistas a la brillante extensión de la Ciudad de México, siempre había sido su santuario. El espacio estaba decorado con artefactos cuidadosamente seleccionados de su tierra natal, intrincadas alfombras persas, caligrafía que deletreaba versos de poesía que había memorizado de niño, fotografías de sus padres tomadas antes de que las dificultades tallaran líneas de preocupación en sus rostros. Pero ahora, rodeado de estos recordatorios de quién había sido y de dónde venía, Alejandro se sentía más desconectado que nunca. Se encontraba parado en esas vastas ventanas a altas horas de la noche, mirando los flujos de tráfico 20 pisos abajo, preguntándose cuántos de esos conductores anónimos habían experimentado alguna vez el tipo particular de humillación que él había soportado. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre exitoso en pijamas caros, pero por dentro se sentía como ese niño asustado de Dubái otra vez, viendo a su madre desvanecerse en una cama de hospital, mientras los burócratas decidían si su familia merecía compasión o sospecha. El sueño se volvió esquivo. Cuando lograba conciliar el sueño, sus sueños se llenaban con la dura iluminación fluorescente de la sala de detención, el sonido de papeles siendo barajados y rebarajados, la sensación de ser examinado como una muestra bajo un microscopio. Se despertaba con el corazón acelerado, sus sábanas de seda empapadas en sudor, el sabor del aire acondicionado institucional aún persistiendo en su boca. Su asistente personal, María, una mujer eficiente que había gestionado su horario durante 8 años, notó el cambio de inmediato. Las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta. Las reuniones fueron canceladas o pospuestas indefinidamente. Cuando finalmente se armó de valor para preguntar si todo estaba bien, Alejandro la miró con ojos que parecían verla claramente por primera vez en años. «María», preguntó, «en todo el tiempo que has trabajado para mí, ¿alguna vez te has sentido invisible, como si la gente viera a través de ti en lugar de a ti?» La pregunta la tomó por sorpresa, no porque fuera inapropiada, sino porque revelaba una vulnerabilidad que nunca había sospechado que se escondía bajo su pulido comportamiento profesional.
Todos los días, respondió honestamente, pero pensé que eso era solo parte del trabajo. Su respuesta lo persiguió, haciéndole darse cuenta de cuántas personas en su órbita podrían estar experimentando sus propias versiones de la invisibilidad y el descarte que él había probado tan amargamente en el aeropuerto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en Iztapalapa, Sofía se enfrentaba a las consecuencias de ese momento de coraje. Su supervisor en el café del aeropuerto, un hombre delgado llamado Roberto, cuya personalidad parecía tan amarga como el café que servía, la había llamado a su pequeña oficina la mañana después del incidente. Las imágenes de seguridad habían capturado su interacción con el pasajero detenido, y aunque ella no había hecho nada técnicamente incorrecto, Roberto dejó en claro que su comportamiento había sido notado y no era apreciado. «Estamos aquí para servir café y sándwiches», le dijo, su voz llevando el tipo particular de desprecio que algunas personas reservan para aquellos que perciben que traspasan límites invisibles. «No estamos aquí para involucrarnos en asuntos de seguridad o problemas de inmigración o cualquier causa de justicia social que creas que estás apoyando. Mantén la cabeza gacha, haz tu chamba y mantente fuera de problemas o busca otro lugar para trabajar». La amenaza no fue sutil. En una ciudad donde los trabajos de servicio eran competitivos y las referencias importaban, Roberto tenía un poder significativo sobre la capacidad de Sofía para sobrevivir. Ella asintió y regresó a su puesto, pero por dentro estaba agitada por una mezcla de ira y miedo. La ira venía de saber que había hecho lo correcto, lo único que su conciencia le había permitido. El miedo venía de saber cuán precaria era realmente su posición, cuán fácilmente su vida podía ser interrumpida por hombres como Roberto, que empuñaban sus pequeños poderes como armas. Las reacciones de sus compañeros de trabajo fueron mixtas. Algunos la evitaron por completo, temerosos de que la asociación con alguien que había sido notado oficialmente pudiera atraer atención no deseada a su propio estatus migratorio o rendimiento laboral. Otros ofrecieron palabras silenciosas de apoyo, compartiendo sus propias historias de veces en que habían presenciado injusticias, pero habían tenido demasiado miedo para hablar. Unos pocos la criticaron directamente, argumentando que había arriesgado no solo su propio trabajo, sino que potencialmente había comprometido el empleo de todos los que trabajaban junto a ella. «No entiendes cómo funcionan las cosas aquí», le dijo una de sus colegas, una mujer mayor de El Salvador, durante su descanso compartido. «Mantenemos la cabeza gacha, hacemos nuestro trabajo, no hacemos olas. Así es como sobrevivimos, así es como enviamos dinero a casa a nuestras familias. No puedes salvar a todos y no deberías intentarlo si eso significa perder lo poco que tenemos». Las palabras dolieron porque contenían suficiente verdad para ser dolorosas. Sofía enviaba una porción de sus salarios a familiares que aún luchaban en campamentos de refugiados. Su propia situación financiera era lo suficientemente precaria como para que perder este trabajo significaría incumplir con el alquiler, posiblemente enfrentar un desalojo, ciertamente descarrilar sus planes a largo plazo de volver a la enfermería. Pero tampoco podía sacudirse la imagen del rostro de Alejandro en esa sala de detención, la tranquila dignidad con la que había soportado un trato que ningún ser humano debería tener que soportar. En los días que siguieron al incidente, Sofía se encontró prestando más atención a las interacciones que ocurrían alrededor de su lugar de trabajo. Observó a los viajeros de negocios despedir a los trabajadores de servicio con apenas una mirada, exigiendo atención inmediata, mientras simultáneamente trataban a las personas que la proporcionaban como esencialmente invisibles. Se dio cuenta de qué clientes decían por favor y gracias, y cuáles simplemente ladraban órdenes como si ella fuera una máquina diseñada para satisfacer sus necesidades sin reconocimiento. La realización fue a la vez desgarradora y reveladora. Las mismas dinámicas que se habían desarrollado en la detención de Alejandro estaban ocurriendo todos los días a menor escala en todo el aeropuerto, en toda la ciudad, en todo el país. Las personas estaban siendo reducidas a sus características más superficiales, sus acentos, el color de su piel, su ropa, su estatus social percibido, y tratadas en consecuencia. La humanidad que los conectaba a todos estaba siendo sistemáticamente ignorada,
en favor de categorías y prejuicios que hacían casi imposible la conexión genuina. A medida que pasaban las semanas, tanto Alejandro como Sofía se encontraron cambiados por su breve encuentro de maneras que todavía estaban tratando de comprender. Alejandro comenzó a rechazar invitaciones a eventos sociales que de repente parecían superficiales y sin sentido. En su lugar, pasaba tiempo caminando por diferentes barrios de la ciudad, mirando realmente a las personas que pasaban por la calle, notando detalles que antes había pasado por alto. Vio el agotamiento en los rostros de los repartidores de comida que se apresuraban entre apartamentos, el orgullo tranquilo de los taxistas que navegaban por el tráfico imposible mientras mantenían la cortesía con pasajeros difíciles, la cuidadosa dignidad del personal de limpieza que trabajaba en turnos nocturnos para mantener impecables los edificios de oficinas para personas que nunca sabrían sus nombres. Sus inversiones en criptomonedas continuaron generando enormes ganancias automáticamente. Sus propiedades inmobiliarias se revalorizaron. Sus asociaciones comerciales produjeron el tipo de retornos sobre los que las revistas financieras escribían artículos. Pero nada de eso se sentía significativo ya. Los números en sus cuentas bancarias parecían símbolos abstractos en lugar de representaciones de seguridad o éxito. Comenzó a cuestionar hacia qué había estado trabajando todos estos años, qué legado quería dejar más allá de la mera acumulación de riqueza. Sofía, mientras tanto, se encontró hablando más a menudo en pequeñas situaciones, defendiendo a un compañero de trabajo cuando los clientes se volvían abusivos, corrigiendo suavemente los malentendidos antes de que escalaran, ofreciendo asistencia a viajeros confundidos que parecían perdidos en el laberinto de la burocracia aeroportuaria. Cada pequeño acto de coraje hacía el siguiente más fácil, construyendo su confianza en su propia autoridad moral, incluso mientras su seguridad laboral seguía siendo incierta. También comenzó a asistir a reuniones comunitarias en su barrio de Iztapalapa, reuniones donde los inmigrantes compartían recursos y apoyo para navegar los complejos desafíos de construir vidas en México. Descubrió una red de ayuda mutua que había estado operando silenciosamente durante años, ayudando a las personas a encontrar trabajo, comprender procedimientos legales, cuidar a los niños mientras los padres trabajaban en múltiples turnos y mantener conexiones con las culturas y los idiomas que los sostenían a través de las dificultades del desplazamiento. Fue en una de estas reuniones donde Sofía escuchó el nombre de Alejandro mencionado de nuevo. Una joven periodista que había estado siguiendo el incidente del aeropuerto había rastreado la historia a través de publicaciones en redes sociales y videos de seguridad, identificando eventualmente tanto al empresario detenido como a la trabajadora de la cafetería que había intercedido por él. La periodista, Maya Solís, estaba trabajando en un artículo más extenso sobre la discriminación en los aeropuertos y el papel que la intervención de los transeúntes podía desempeñar en la protección de viajeros vulnerables. Maya asistió a la reunión comunitaria para entrevistar a Sofía sobre su experiencia, pero la conversación se expandió rápidamente más allá del incidente específico para explorar preguntas más amplias sobre la solidaridad, el coraje y la responsabilidad que tienen las personas de protegerse mutuamente en sistemas que a menudo no protegen a nadie. Sofía se encontró articulando ideas que no se había dado cuenta de que creía por completo, encontrando lenguaje para sentimientos que se habían estado acumulando dentro de ella desde la infancia. Cuando lo vi en esa sala, le dijo a Maya, vi a mi tío, que fue detenido en un cruce fronterizo durante 6 horas porque su español no era perfecto. Vi a mi vecina, a quien siguen en las tiendas porque los guardias de seguridad asumen que está robando. Me vi a mí misma, cada vez que alguien mira mi velo antes de mirar mi cara. Todos estamos conectados por estas experiencias, ya sea que queramos admitirlo o no. El artículo de Maya, cuando apareció en una revista en línea progresista 6 semanas después del incidente del aeropuerto, presentó tanto a Alejandro como a Sofía como ejemplos de cómo la gente común podía resistir el prejuicio sistémico a través de pequeños actos de coraje y reconocimiento. El artículo fue ampliamente compartido en las redes sociales, generando discusiones sobre los procedimientos de seguridad aeroportuaria, la política migratoria
y las experiencias diarias de musulmanes y árabes en el México contemporáneo. Alejandro leyó el artículo en su teléfono mientras estaba sentado en su oficina con vista al Paseo de la Reforma, reconociéndose en la descripción de Maya, a pesar de que su nombre había sido cambiado para proteger su privacidad. El retrato era comprensivo, pero también inquebrantable sobre las fuerzas más grandes que habían creado la situación en la que se encontraba. Por primera vez desde la detención, sintió que alguien entendía no solo lo que le había sucedido, sino por qué importaba más allá de su experiencia individual. El artículo también incluía la información de contacto de Sofía para los lectores que quisieran apoyar su trabajo de defensa en las comunidades de inmigrantes. En cuestión de días, ella estaba recibiendo mensajes de personas de todo el país que compartían sus propias historias de discriminación y solidaridad. Algunos ofrecieron apoyo financiero para sus ambiciones en la escuela de enfermería. Otros la invitaron a hablar en eventos comunitarios o participar en paneles de discusión sobre inmigración y derechos civiles. La atención fue abrumadora, pero también energizante. Sofía comenzó a ver que su momento de coraje en el aeropuerto no había sido un final, sino un comienzo, el inicio de una conversación más grande sobre cómo las personas podían apoyarse mutuamente a través de líneas de diferencia y desigualdad. Ella comenzó a escribir respuestas a los mensajes que recibía, compartiendo recursos y conectando a personas con experiencias y objetivos similares. Fue a través de esta red que se enteró de una organización comunitaria en la colonia Roma que estaba buscando fondos para una nueva iniciativa centrada en los derechos de los inmigrantes y la comprensión intercultural. La organización, llamada Puentes Entre Aguas, había estado trabajando en varias comunidades étnicas en toda la ciudad durante varios años, pero carecían de los recursos para expandir sus programas o contratar personal adicional. Su financiación actual estaba programada para expirar a fin de año, lo que podría obligarlos a cerrar justo cuando la demanda de sus servicios estaba creciendo. Al leer sobre Puentes Entre Aguas en línea, Sofía sintió un conocido estímulo de esperanza, mezclado con determinación. Este era el tipo de trabajo del que quería formar parte, el tipo de construcción comunitaria que podría ayudar a evitar que otras personas experimentaran el aislamiento y la discriminación que ella y Alejandro habían encontrado. Pero los esfuerzos de recaudación de fondos de la organización no habían tenido éxito, y sus solicitudes de subvención habían sido rechazadas por fundaciones que parecían más interesadas en financiar instituciones establecidas que iniciativas comunitarias de base. Esa noche, incapaz de dormir, Sofía se encontró pensando en el traje caro de Alejandro, su obvia riqueza, el imperio empresarial que había sido referenciado en el artículo de Maya. Se preguntó si él podría estar interesado en apoyar el tipo de trabajo que Puentes Entre Aguas estaba tratando de hacer. El pensamiento parecía presuntuoso, solo habían compartido unas pocas palabras y ella no tenía idea de si su política o prioridades se alineaban con los esfuerzos de organización comunitaria. Pero la conexión que habían hecho en ese momento de crisis se sentía lo suficientemente significativa como para justificar el acercamiento, incluso si el rechazo era probable. Después de varios días de debate interno, Sofía compuso un cuidadoso correo electrónico a través de la información de contacto que Maya había proporcionado. Se presentó como la mesera del aeropuerto, le agradeció nuevamente su gracia bajo presión y describió el trabajo que estaba haciendo Puentes Entre Aguas. Explicó su crisis de financiación y preguntó si él estaría dispuesto a reunirse con su director para obtener más información sobre sus programas. Trató de lograr un tono que fuera esperanzado, pero no exigente, respetuoso, pero no deferente. Alejandro recibió el correo electrónico un jueves por la mañana mientras revisaba los informes trimestrales de sus diversas carteras de inversión. Los números mostraron un crecimiento continuo en todos los sectores. Sus acciones tecnológicas se habían apreciado en un 18%, sus propiedades inmobiliarias habían aumentado de valor en un 12%, y sus inversiones en criptomonedas habían generado rendimientos que superaban sus proyecciones más optimistas. Pero todas esas cifras parecían sin sentido, en comparación con la simple y sincera solicitud
de la mujer que le había ofrecido dignidad en su momento de mayor vulnerabilidad. Leyó el correo electrónico de Sofía 3 veces antes de redactar una respuesta. Le agradeció por contactarlo y expresó un interés genuino en aprender más sobre puentes entre aguas. Sugirió que se reunieran para tomar un café, no en su oficina corporativa con su intimidante lujo, sino en un lugar neutral donde pudieran hablar como iguales en lugar de como un mecenas adinerado y una suplicante. Acordaron reunirse el martes siguiente en un pequeño café en Coyoacán, a mitad de camino entre sus respectivos barrios. La elección de la ubicación fue deliberada, un lugar donde ninguno de los dos se sentiría completamente cómodo o completamente fuera de lugar, un lugar que requeriría que ambos se aventuraran fuera de sus entornos habituales y se encontraran en términos más iguales. La noche antes de su reunión, tanto Alejandro como Sofía se encontraron inusualmente nerviosos. Para Alejandro, la ansiedad provenía de no saber cómo navegar una relación que no se basaba en intereses comerciales u obligaciones sociales. Cada interacción significativa en su vida adulta había sido estructurada por jerarquías profesionales, consideraciones financieras o expectativas sociales. Esto se sentía diferente, más personal, más arriesgado, potencialmente más significativo. Para Sofía, los nervios provenían de la falta de familiaridad con pedir apoyo a personas ricas. Su experiencia con la recaudación de fondos se limitaba a pequeños eventos comunitarios y campañas de micromecenazgo en línea. Las cantidades de dinero que Puentes Entre Aguas necesitaba le parecían enormes, pero no tenía idea de si le parecerían significativas o triviales a alguien con los recursos de Alejandro. Le preocupaba parecer demasiado desesperada o no lo suficientemente desesperada, demasiado agradecida o no lo suficientemente agradecida, demasiado informada o no lo suficientemente informada sobre las complejidades de la financiación de fundaciones y las donaciones caritativas. Pero debajo de su ansiedad, ambos llevaban una sensación de anticipación que se sentía casi como esperanza. Su encuentro en el aeropuerto había revelado posibilidades de conexión humana que trascendían los límites habituales de clase, cultura y circunstancia. Esta reunión representaba una oportunidad para explorar si esa conexión podría convertirse en el cimiento de algo más grande, no solo amistad personal, sino colaboración significativa al servicio de comunidades que necesitaban desesperadamente defensores y recursos. A medida que se acercaba el martes, ninguno de los dos podría haber predicho cuán profundamente esta reunión de café cambiaría no solo sus propias vidas, sino las vidas de cientos de otras personas que eventualmente se beneficiarían de las iniciativas que crearían juntos. Pero ambos sintieron que se acercaban a otro umbral, otro momento en que las pequeñas elecciones podían tener enormes consecuencias, otra oportunidad para elegir el coraje y la compasión sobre la comodidad y la seguridad. El café donde se encontraron era poco notable. Mesas de madera gastadas, sillas desiguales, la cómoda sencillez de una institución de barrio que priorizaba la atmósfera sobre la apariencia. Alejandro llegó primero, eligiendo una mesa de esquina donde podían hablar en privado sin ser escuchados. Llevaba jeans y una camisa sencilla de botones, habiendo decidido conscientemente no usar la vestimenta de negocios que podría crear una distancia innecesaria entre ellos. Sofía entró 10 minutos después, escaneando la sala hasta que lo vio. Había agonizado sobre su atuendo, finalmente decidiéndose por pantalones pulcros y un cardigan que se sentía profesional, pero no intimidante. Cuando sus ojos se encontraron al otro lado del café, ambos sonrieron con genuina calidez, recordando su momento de conexión en medio de la dura iluminación institucional de la seguridad aeroportuaria. «Gracias por venir», dijo Sofía mientras se sentaba, aceptando la oferta de Alejandro de comprarle café, un pequeño gesto que reconocía tanto sus mayores recursos como su dignidad al aceptar ayuda sin vergüenza. «Gracias por contactarme», respondió él. «He estado pensando mucho en ese día, en lo que pasó y lo que significó. Me interesa saber sobre esta organización que mencionaste». Lo que siguió fue una conversación que se extendió durante 3 horas, interrumpida solo por recargas de café y la realización gradual de que estaban discutiendo no solo la financiación de Puentes Entre Aguas,
sino la posibilidad de crear algo completamente nuevo. Sofía describió las reuniones comunitarias a las que había estado asistiendo, las historias de discriminación y resiliencia que había estado escuchando, las redes de apoyo que existían pero que necesitaban fortalecerse y expandirse. Alejandro compartió su propia creciente conciencia del privilegio que su riqueza le otorgaba y su deseo de usar esos recursos de maneras que honraran los sacrificios de sus padres y sus propias experiencias de marginación y aceptación. Habló de sentirse desconectado del trabajo significativo a pesar de su éxito empresarial, de querer construir puentes entre las comunidades que lo habían moldeado y la sociedad que finalmente lo había abrazado. Mientras hablaban, comenzó a surgir una visión, no solo apoyo financiero para las organizaciones existentes, sino la creación de una nueva fundación que pudiera abordar múltiples aspectos de la experiencia migratoria simultáneamente. Asistencia legal para personas que enfrentan detención o deportación. Programas de capacitación laboral que reconocieran las credenciales profesionales obtenidas en otros países. Clases de idiomas que fueran en ambas direcciones, ayudando a los inmigrantes a mejorar su español, mientras enseñaban árabe, náhuatl, mandarín y otros idiomas a ciudadanos nacidos en México interesados en la comunicación intercultural. La Fundación también crearía plataformas de narración de historias donde los inmigrantes pudieran compartir sus experiencias con sus propias palabras, desafiando los estereotipos y construyendo empatía a través de la narrativa personal. Financiaría asistencia de emergencia para familias que enfrentan crisis, proporcionaría becas para jóvenes que buscan educación a pesar de los obstáculos legales o financieros y abogaría por cambios de política que harían que el sistema de inmigración fuera más humano y efectivo. Es ambicioso, reconoció Alejandro mientras discutían el alcance de lo que estaban imaginando. Requeriría una inversión inicial significativa y compromisos de financiación continuos. Es necesario, respondió Sofía. Todo lo que estamos describiendo ya existe en pequeñas formas, dispersas en diferentes comunidades y organizaciones. Lo que no existe es la coordinación, la sostenibilidad y el tipo de recursos que podrían hacer que estos esfuerzos fueran verdaderamente efectivos. Acordaron reunirse nuevamente la semana siguiente con otros líderes comunitarios y posibles colaboradores. Alejandro consultaría con sus asesores financieros y equipo legal sobre la mecánica de establecer una fundación. Sofía se pondría en contacto con el director de Puentes Entre Aguas y otras organizaciones para medir el interés en la colaboración en lugar de la competencia. Caminando de regreso al metro después de su reunión, ambos sintieron una sensación de posibilidad que había estado ausente en sus vidas durante meses. El proyecto que estaban contemplando sería complejo y desafiante, requiriéndoles navegar por diferencias en antecedentes, recursos y experiencia, pero también les permitiría canalizar sus experiencias individuales de injusticia y resiliencia en una acción colectiva que podría beneficiar a miles de otras personas que enfrentan desafíos similares. Para Alejandro, la fundación representaba la oportunidad de transformar su riqueza de una fuente de aislamiento en una herramienta de conexión y justicia. Para Sofía, ofrecía la oportunidad de ir más allá de los actos individuales de coraje hacia un cambio sistémico que podría evitar que otras personas experimentaran la discriminación y la invisibilidad que habían moldeado su propio viaje. Ninguno de los dos podía predecir exactamente cómo se desarrollaría su colaboración o qué obstáculos encontrarían en el camino, pero ambos entendieron que se estaban embarcando en algo significativo, no solo una asociación comercial o un esfuerzo caritativo, sino una amistad basada en valores compartidos y fortalezas complementarias que podrían sostenerlos a través de cualquier desafío que se avecinara. La fundación, que eventualmente llevaría el nombre de Sofía, honrando su coraje al interceder por un extraño, todavía estaba a meses de convertirse en realidad. Pero su nacimiento conceptual en ese café poco notable de Coyoacán representó un punto de inflexión para ambos, el momento en que sus historias individuales de lucha y resiliencia comenzaron a entrelazarse en algo más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber creado solo. Durante el año siguiente, sus reuniones semanales se expandieron para incluir abogados,
organizadores comunitarios, trabajadores sociales, defensores de la inmigración y otros profesionales que podían ayudar a transformar su visión en programas prácticos y estructuras de financiación sostenibles. El proceso fue a menudo frustrante, a veces polémico y siempre más complicado de lo que ambos habían anticipado inicialmente. Alejandro descubrió que su visión para los negocios, aunque valiosa, era insuficiente para las complejidades políticas y culturales de la organización comunitaria. Sofía aprendió que su pasión y perspicacia necesitaban ser canalizadas a través de marcos legales y administrativos adecuados para lograr un impacto duradero. Ambos tuvieron que navegar el delicado equilibrio entre proporcionar liderazgo y compartir poder, entre usar sus fortalezas individuales y construir procesos de toma de decisiones colaborativos. Pero lenta, constantemente, su sueño comenzó a tomar forma concreta. La Fundación Sofía se constituyó oficialmente 18 meses después de su primera reunión para tomar un café, con una dotación inicial de $12 millones provenientes de los activos personales de Alejandro y una junta directiva que reflejaba la diversidad de las comunidades a las que esperaban servir. Su primera oficina fue un espacio modesto en la colonia Roma, con 3 empleados a tiempo completo y una red de voluntarios extraídos de las comunidades en las que se habían estado reuniendo y de las que habían estado aprendiendo. La primera iniciativa importante de la Fundación fue una clínica de asistencia legal que ofrecía servicios migratorios gratuitos a personas detenidas y a sus familias. La clínica estaba atendida por abogados y estudiantes de derecho voluntarios, coordinados por trabajadores sociales que podían navegar tanto los procedimientos legales como las necesidades culturales y emocionales de los clientes que se enfrentaban a una posible deportación. En sus primeros 6 meses de funcionamiento, la clínica resolvió con éxito 43 casos, manteniendo a las familias unidas y ayudando a las personas a obtener un estatus legal que parecía imposible de conseguir. Su segundo programa se centró en el empoderamiento económico, proporcionando microcréditos y apoyo al desarrollo empresarial a emprendedores inmigrantes que luchaban por acceder a los servicios bancarios tradicionales. El programa fue diseñado en consulta con dueños de negocios exitosos de diversas comunidades migrantes, asegurando que abordara barreras reales en lugar de imaginarias. En un año, había ayudado a lanzar 27 pequeñas empresas, desde puestos de comida callejera y food trucks hasta firmas de consultoría tecnológica y cooperativas de cuidado infantil. La Fundación también estableció iniciativas de narración de historias que daban a los inmigrantes plataformas para compartir sus experiencias a través de narrativas escritas, entrevistas grabadas y documentales en video. Estas historias se compartieron a través de redes sociales, eventos comunitarios y asociaciones con escuelas y universidades interesadas en fomentar la competencia cultural entre sus estudiantes. Las historias desafiaron los estereotipos, construyeron empatía y crearon conexiones entre personas que de otra manera nunca habrían encontrado las perspectivas del otro. A medida que la Fundación crecía y su impacto se hacía medible, tanto Alejandro como Sofía se encontraron cambiados por el trabajo que estaban haciendo juntos. La depresión de Alejandro se disipó a medida que su riqueza se convertía en una herramienta para la justicia en lugar de una fuente de aislamiento. Su éxito empresarial se sintió significativo por primera vez en años porque generaba recursos que podían canalizarse hacia el apoyo comunitario y el cambio sistémico. Sofía finalmente dejó su trabajo en el café del aeropuerto para convertirse en la directora de programas a tiempo completo de la Fundación, un papel que utilizaba su empatía natural y su creciente experiencia en la organización comunitaria. Se matriculó en clases nocturnas para obtener una maestría en gestión de organizaciones de la sociedad civil, OSC, con el apoyo de una beca de la Fundación que también estaba disponible para otras mujeres migrantes que buscaban desarrollo profesional. Su colaboración profesional se profundizó en una amistad genuina, construida sobre valores compartidos y complementada por sus diferentes perspectivas y habilidades. El pensamiento estratégico de Alejandro y su acceso a los recursos equilibraron las conexiones comunitarias de Sofía
y su comprensión intuitiva de las necesidades de los migrantes. Su asociación se convirtió en un modelo de cómo las personas de diferentes orígenes podían trabajar juntas de manera efectiva cuando estaban motivadas por un propósito común en lugar del avance individual. 5 años después de su primer encuentro en el aeropuerto, la Fundación Sofía se había convertido en una de las organizaciones de derechos de los migrantes más respetadas en la región central de México. Había ayudado a miles de personas y familias a navegar desafíos legales, apoyado a cientos de pequeñas empresas y cambiado el discurso público sobre la inmigración a través de sus iniciativas de narración de historias y trabajo de defensa de políticas. Más importante aún, había creado una plantilla sobre cómo las experiencias personales de injusticia podían transformarse en acción colectiva para el cambio sistémico. El éxito de la fundación inspiró iniciativas similares en otras ciudades, con personal que había escuchado a Alejandro y Sofía hablar en conferencias o había leído sobre su trabajo en periódicos y revistas. Su historia fue presentada en documentales sobre migración moderna y filantropía. Investigadores académicos estudiaron su modelo de colaboración transclase. Trabajadores sociales y organizadores comunitarios asistieron a talleres donde Sofía enseñaba estrategias para construir confianza y solidaridad a través de las diferencias culturales y económicas. Pero quizás el reconocimiento más significativo provino de las comunidades a las que servían. Las familias que enviaron fotos de ceremonias de graduación hechas posibles por becas educativas, los dueños de negocios que los invitaron a grandes celebraciones de apertura de empresas lanzadas con el apoyo de la Fundación, los jóvenes que escribieron cartas describiendo cómo la defensa de la Fundación había evitado su deportación y les había permitido perseguir sus sueños en México. 10 años después de aquel día en el aeropuerto, cuando Sofía le había hablado a Alejandro en árabe, fueron invitados a hablar juntos en una conferencia sobre inmigración y derechos civiles. De pie ante una audiencia de académicos, activistas y responsables políticos, reflexionaron sobre el viaje que los había llevado de la vulnerabilidad individual al poder colectivo. El cambio comienza con el reconocimiento, dijo Sofía a la audiencia. Reconocer la humanidad del otro, reconocer la injusticia cuando la vemos, reconocer nuestra responsabilidad de actuar incluso cuando la acción se siente arriesgada o insuficiente. Y continúa con la relación, agregó Alejandro. Construir conexiones a través de las diferencias, compartir recursos y responsabilidades, crear instituciones que puedan sostener el progreso más allá del esfuerzo individual o la buena voluntad. Después de su presentación, fueron abordados por docenas de personas ansiosas por comenzar iniciativas similares en sus propias comunidades. Los estudiantes querían hacer prácticas en la fundación. Los abogados ofrecieron ser voluntarios en la clínica legal. Los influencers de redes sociales preguntaron cómo podían amplificar el trabajo y el mensaje de la fundación. Pero la conversación que más los conmovió provino de una joven llamada Fátima, una refugiada de Siria que había sido detenida en el AICM solo 3 meses antes. Al igual que Alejandro una década antes, había sido retenida durante horas mientras las autoridades cuestionaban su documentación y sus motivos para venir a México. A diferencia de Alejandro, ella se había beneficiado de las reformas en los procedimientos de seguridad aeroportuaria que la Fundación había ayudado a promover y se le había proporcionado representación legal del equipo de respuesta rápida de la Fundación. Gracias a lo que construyeron, les dijo Fátima, no estuve sola en esa sala. Alguien estaba allí para traducir. Alguien estaba allí para explicar mis derechos. Alguien estaba allí para asegurarse de que me trataran con dignidad. Ustedes cambiaron lo que significa llegar a México para personas como nosotros. De pie en el lobby del hotel después de la conferencia, Alejandro y Sofía reflexionaron sobre lo lejos que habían viajado desde aquel día en que ambos estaban aislados por circunstancias fuera de su control. No habían eliminado los sistemas que creaban discriminación y vulnerabilidad, pero habían construido alternativas que probaban que el cambio era posible y sostenible cuando las personas estaban dispuestas a invertir sus recursos y relaciones en soluciones centradas en la comunidad. Su amistad se había profundizado a lo largo de los años en algo que se sentía como familia.
no la familia definida por la sangre o el matrimonio, sino la familia elegida que emerge cuando las personas se comprometen a apoyarse mutuamente a través de desafíos y a celebrar el crecimiento del otro. Habían superado desacuerdos sobre la estrategia de la fundación, reveses y éxitos personales, y las inevitables frustraciones que vienen con tratar de cambiar sistemas diseñados para resistir el cambio. La riqueza de Alejandro había crecido sustancialmente durante la primera década de la fundación. Sus inversiones continuaron apreciándose incluso mientras él contribuía con millones a donaciones caritativas. Pero la riqueza ya no definía su identidad o su sentido de propósito. Medía el éxito por los informes de impacto de la fundación, por las historias de vidas cambiadas y comunidades fortalecidas, por la creciente red de organizaciones inspiradas por su modelo. Sofía había completado su maestría y le habían ofrecido puestos en varias organizaciones nacionales importantes de derechos civiles, oportunidades que habrían aumentado significativamente su salario y prestigio profesional. Pero ella eligió permanecer en la fundación, comprometida con el enfoque particular que habían desarrollado y las comunidades a las que seguían sirviendo. Ninguno de los dos había esperado que su colaboración durara tanto o lograra un impacto tan sustancial cuando se reunieron por primera vez para tomar un café en ese café de Coyoacán. Habían esperado apoyar un trabajo importante y quizás aprender el uno del otro sobre cómo navegar la vida como inmigrantes en México. Lo que habían creado superó sus sueños iniciales mientras se mantenía fiel a los valores que habían motivado su conexión original. Mientras se preparaban para lanzar la segunda década de la fundación, con programas ampliados y mayores compromisos de financiación, tanto Alejandro como Sofía entendieron que sus historias individuales se habían convertido en parte de algo más grande, una narrativa sobre cómo la vulnerabilidad personal podía convertirse en fuerza colectiva, cómo el aislamiento podía transformarse en comunidad, cómo los actos individuales de coraje podían generar cambios sistémicos. El legado que estaban construyendo superaría su propia participación en la fundación, creando recursos y relaciones que continuarían apoyando a las comunidades migrantes mucho después de que se hubieran retirado de las operaciones diarias. Los programas que habían desarrollado se estaban replicando en otras ciudades. Las estrategias de defensa, que habían sido pioneras, se estaban enseñando en escuelas de posgrado, y el modelo de colaboración que habían encarnado estaba inspirando asociaciones entre personas de diferentes orígenes que de otra manera nunca habrían encontrado un terreno común. Su historia se había convertido en prueba de que el sueño de prosperidad no se trataba solo del éxito individual, sino de usar cualquier privilegio y plataforma que uno adquiriera para levantar a otros que enfrentaban desafíos similares o mayores. Demostró que la verdadera pertenencia venía no de la asimilación o la aceptación por parte de las estructuras de poder existentes, sino de ayudar a crear estructuras de poder más inclusivas y justas que pudieran dar la bienvenida a las contribuciones de todos y honrar la dignidad de todos. Pero mientras celebraban estos logros, tanto Alejandro como Sofía seguían conscientes de que su trabajo estaba lejos de terminar. Nuevas oleadas de migrantes seguían llegando diariamente, enfrentando muchos de los mismos desafíos que habían marcado sus propios viajes décadas antes. El clima político en torno a la inmigración se volvió cada vez más hostil, requiriendo vigilancia y defensa constantes para proteger los derechos y la dignidad de las poblaciones vulnerables. La Fundación comenzó a expandir su trabajo para abordar problemas emergentes que sus programas originales no habían anticipado. El desplazamiento climático estaba creando nuevas categorías de refugiados que no encajaban en los marcos legales existentes. Los cambios tecnológicos estaban transformando los mercados laborales de maneras que afectaban desproporcionadamente a los trabajadores migrantes. Los jóvenes que habían crecido en México, pero carecían de documentación legal, estaban superando la edad de los programas diseñados para protegerlos cuando eran niños. Cada nuevo desafío requería que la Fundación evolucionara y se adaptara, desarrollando enfoques nuevos mientras mantenía los valores centrales que habían guiado su trabajo desde el principio. Contrataron personal con experiencia en derecho ambiental,
Organización Laboral y Defensa de la Juventud. Formaron asociaciones con organizaciones que trabajaban en temas que se cruzaban con la inmigración, pero se extendían más allá de su alcance original. El crecimiento no siempre fue fluido. La rápida expansión forzó su capacidad organizacional y puso a prueba su capacidad para mantener el enfoque íntimo y centrado en la comunidad que había hecho que su trabajo inicial fuera tan efectivo. A algunos partidarios de toda la vida les preocupaba que la fundación estuviera perdiendo su enfoque, mientras que los financiadores más nuevos presionaban por un mayor énfasis en la defensa de políticas a expensas de la provisión de servicios directos. Alejandro y Sofía se encontraron pasando cada vez más tiempo en reuniones con abogados, contadores y miembros de la Junta, discutiendo requisitos de cumplimiento y planificación estratégica, en lugar de trabajar directamente con las comunidades a las que se habían propuesto servir. La burocracia que una vez los había oprimido, ahora amenazaba con abrumarlos desde dentro, ya que el éxito traía sus propias formas de complejidad institucional. A veces siento que nos estamos convirtiendo en lo mismo que nos propusimos desafiar, le confió Sofía a Alejandro durante una de sus caminatas semanales por el bosque de Chapultepec, una rutina que habían mantenido incluso cuando sus horarios se volvían cada vez más exigentes. Todos estos formularios, procedimientos y protocolos no es lo que imaginé cuando empezamos. Lo sé, respondió Alejandro, deteniéndose a observar a los niños jugando en el parque, mientras sus padres charlaban en múltiples idiomas cerca. Pero quizás ese es el precio de la sostenibilidad. Quizás tengamos que aceptar algo de burocracia si eso significa que el trabajo continúa más allá de nosotros. Su conversación fue interrumpida por un niño pequeño que se había alejado de su familia y parecía perdido y asustado. Sin pensarlo, tanto Alejandro como Sofía se arrodillaron a su nivel, hablando suavemente en árabe, hasta que su madre se acercó corriendo, el alivio y la gratitud inundando su rostro mientras les agradecía por ayudar a su hijo. El simple encuentro les recordó por qué habían fundado la organización en primer lugar, no para construir una institución o lograr reconocimiento, sino para asegurar que las personas vulnerables no fueran abandonadas a enfrentar sus desafíos solas. Mientras continuaban su caminata, ambos sintieron un compromiso renovado para encontrar formas de preservar el enfoque centrado en el ser humano, que había hecho que su trabajo fuera significativo mientras navegaban por las complejidades que el crecimiento había traído. Comenzaron a delegar más responsabilidades operativas a su personal capaz, confiando en el equipo que habían construido para manejar las tareas administrativas mientras ellos se enfocaban en el desarrollo de programas y la participación comunitaria. Establecieron consejos asesores en cada ciudad donde operaba la fundación, asegurando que los líderes locales tuvieran una participación significativa en las decisiones de programación en lugar de simplemente implementar estrategias desarrolladas en la sede de la colonia Roma. Lo más importante, crearon programas formales de mentoría que emparejaban a organizadores experimentados como ellos con activistas más jóvenes que recién comenzaban sus propios viajes de construcción comunitaria. Estas relaciones ayudaron a preservar el conocimiento institucional mientras aportaban perspectivas y energía frescas al trabajo de la fundación. A través de estos programas de mentoría, Alejandro y Sofía conocieron a personas como Ahmed, un refugiado sirio que había comenzado a organizarse en su propia comunidad después de recibir asistencia legal de la clínica de la fundación. El enfoque de defensa de Ahmed era diferente al de ellos, más confrontacional, menos centrado en la construcción de relaciones con instituciones establecidas, pero su pasión y efectividad eran innegables. «Ustedes construyeron algo hermoso», les dijo Ahmed durante una de sus sesiones de mentoría, «pero mi generación enfrenta desafíos diferentes a los suyos. Necesitamos estar dispuestos a luchar más directamente, a exigir el cambio en lugar de simplemente demostrar que lo merecemos». Sus palabras desafiaron a Alejandro y Sofía a examinar sus propias suposiciones sobre la estrategia efectiva y el cambio social. Habían madurado como inmigrantes durante una época en la que la asimilación y la respetabilidad eran vistas como vías hacia la aceptación. Los activistas más jóvenes como Ahmed habían crecido en un entorno político donde tales estrategias
parecían inadecuadas para abordar el alcance y la urgencia de los desafíos contemporáneos. La Fundación comenzó a apoyar enfoques más diversos para la defensa, financiando tanto iniciativas colaborativas como campañas confrontacionales, tanto investigación de políticas como acción directa, tanto provisión de servicios individuales como desafíos sistémicos a las estructuras que creaban la necesidad de tales servicios. Esta expansión reflejó su creciente comprensión de que el cambio social requería múltiples estrategias trabajando simultáneamente, no solo el enfoque particular que les había funcionado a ellos. A medida que se acercaba el 15º aniversario de la Fundación, Alejandro y Sofía comenzaron a planificar una celebración que honraría no solo sus logros, sino también a los innumerables miembros de la comunidad, personal, voluntarios y socios que habían hecho posibles esos logros. El evento contaría con narraciones de personas cuyas vidas habían sido cambiadas por el trabajo de la Fundación, actuaciones de artistas de diversas comunidades migrantes y presentaciones sobre nuevas iniciativas que estaban siendo lanzadas por organizaciones inspiradas en su modelo. Pero mientras trabajaban en la lista de invitados y el programa, ambos se dieron cuenta de que la celebración más significativa no sería un solo evento, sino el trabajo continuo en sí mismo, las llamadas telefónicas diarias de personas que buscaban ayuda, las clínicas legales semanales donde los abogados voluntarios brindaban consultas gratuitas, las reuniones comunitarias mensuales donde los vecinos compartían recursos y estrategias para navegar desafíos comunes. La verdadera medida de su éxito no era el presupuesto o el tamaño del personal o la cobertura mediática de la Fundación, sino la medida en que habían ayudado a crear comunidades donde las personas podían apoyarse mutuamente a través de las diferencias de idioma, cultura, estatus legal y circunstancia económica. Este trabajo de construcción de comunidad era menos visible que las victorias políticas o las grandes subvenciones, pero era más sostenible y, en última instancia, más transformador. Durante la celebración del aniversario celebrada en un centro comunitario en Iztapalapa, oradores de 12 países diferentes compartieron historias sobre cómo los programas de la Fundación habían afectado sus vidas. Un taxista habló sobre el acceso a microcréditos que le habían ayudado a iniciar su propia empresa de transporte. Una maestra describió cómo los talleres de narración le habían ayudado a procesar el trauma y a encontrar su voz como defensora de otros sobrevivientes. Una adolescente habló sobre recibir apoyo de becas que habían hecho posible la universidad a pesar del estatus indocumentado de su familia. Pero el momento que hizo llorar a Alejandro y Sofía llegó cuando Fátima, la joven siria que habían conocido en la conferencia, subió al escenario para anunciar que había sido aceptada en la Escuela de Derecho y planeaba especializarse en Derecho Migratorio. El programa de becas que habían creado 15 años antes ayudaría a financiar su educación, y ella ya se había comprometido a trabajar en la clínica legal de la Fundación durante la Escuela de Derecho y después de la graduación. Así es como se ve la sucesión, dijo a la audiencia. No reemplazar a los fundadores, sino expandir el liderazgo, trayendo nuevas perspectivas mientras se mantienen los valores que hacen que este trabajo sea posible y significativo. Al ver a Fátima hablar, Alejandro y Sofía vieron su propio viaje reflejado y transformado en su historia. Ella representaba a la próxima generación de líderes migrantes, personas que enfrentarían diferentes desafíos, pero que podrían construir sobre la fundación, literalmente, que otros habían creado para ellos. Mientras conducían juntos a casa después de la celebración, compartiendo el cómodo silencio de viejos amigos que ya no necesitaban palabras para comunicar sus sentimientos más profundos, ambos entendieron que habían llegado a otro punto de transición en su relación personal y profesional. La fundación ya no necesitaba su atención y guía constantes. La comunidad que habían ayudado a construir estaba generando su propio liderazgo y estableciendo sus propias prioridades. Esta realización trajo tanto tristeza como satisfacción. Después de 15 años de intensa colaboración, tendrían que encontrar nuevas formas de estructurar su amistad y su sentido individual de propósito. Pero también habían logrado algo que había parecido imposible cuando se conocieron por primera vez:
Habían ayudado a crear un cambio institucional sostenible que continuaría apoyando a las comunidades migrantes mucho después de que se retiraran de los roles de liderazgo. En los meses que siguieron a la celebración del aniversario, ambos comenzaron a hacer la transición a roles de asesoramiento dentro de la fundación mientras perseguían otros intereses que su enfoque anterior en el desarrollo organizacional había pospuesto. Alejandro volvió a sus actividades comerciales con energía renovada, utilizando su éxito de inversión para sembrar fundaciones similares en otras ciudades y regiones donde las comunidades migrantes carecían de defensa y servicios de apoyo adecuados. Sofía aceptó un puesto de profesora en una escuela de trabajo social, donde podía capacitar a futuras generaciones de organizadores comunitarios mientras continuaba su propia investigación sobre enfoques efectivos para la construcción de coaliciones interculturales. Sus cursos fueron populares entre los estudiantes que querían entender cómo la experiencia personal podía canalizarse hacia el cambio institucional sin perder la empatía y la autenticidad que hacían que dicho trabajo fuera significativo. Pero mantuvieron sus caminatas semanales por el bosque de Chapultepec, utilizando estas conversaciones para procesar sus experiencias en curso y planificar nuevos proyectos que podrían no encajar dentro de los programas establecidos de la Fundación. Estas caminatas se habían convertido en tiempo sagrado para ambos, protegido de las demandas de reuniones y plazos y dedicado al tipo de discusión reflexiva que había provocado su colaboración en primer lugar. Durante una tarde de primavera particularmente hermosa, mientras los jacarandás creaban un dosel morado sobre el camino por donde caminaban, Sofía compartió una idea que había estado desarrollando sobre la creación de una serie documental que contaría las historias de inmigrantes de segunda generación, los hijos y nietos de personas que habían construido vidas en México mientras mantenían conexiones con otras culturas e idiomas. Hay algo único en esa experiencia, explicó ella. Crecer entre mundos, traducir no solo idiomas, sino expectativas culturales, servir como puentes entre padres que quizás nunca se sientan completamente mexicanos y una sociedad que quizás nunca los acepte completamente como mexicanos. Alejandro se sintió inmediatamente intrigado por el concepto. Su propia experiencia como inmigrante de primera generación estaba bien documentada a través de las iniciativas de narración de historias de la Fundación, pero sentía curiosidad por las experiencias de personas que habían crecido navegando por múltiples identidades culturales desde la infancia en lugar de adaptarse a otras nuevas como adultos. Podría ayudar a financiar la producción, ofreció. Pero lo que es más importante, conozco gente que podría ayudar a distribuirla, productores de televisión, servicios de streaming, instituciones educativas, que la usarían para la capacitación en competencia cultural. Mientras continuaban caminando y hablando, otro proyecto colaborativo comenzó a tomar forma, no un reemplazo para la Fundación, sino un complemento, abordando aspectos de la experiencia migratoria que su trabajo anterior había tocado, pero no explorado por completo. Esta nueva iniciativa sería más pequeña y más enfocada que la Fundación, pero extendería el alcance de su misión compartida de construir comprensión y empatía a través de las diferencias culturales. La serie documental, que finalmente titularon Entre Mundos, Voces de la Segunda Generación, tardó 3 años en producirse y contó con entrevistas a 47 personas cuyos padres o abuelos habían inmigrado a México desde países de África, Asia, América Latina y Medio Oriente. Los participantes variaban en edad desde adolescentes hasta abuelos, representando diversas experiencias de navegación cultural y formación de identidad. Cada episodio se centró en un tema diferente: preservación del idioma, práctica religiosa, elección de carrera, relaciones románticas, decisiones de crianza, mostrando cómo los inmigrantes de segunda generación abordaban estas experiencias humanas universales dentro del contexto particular de sus orígenes biculturales. La serie evitó tanto las representaciones estereotípicas como las narrativas excesivamente celebratorias, presentando en cambio retratos matizados de personas que tomaban decisiones complejas sobre cómo honrar su herencia mientras construían vidas en el México contemporáneo. La serie se estrenó en festivales de cine de todo el país antes de ser distribuida
a través de plataformas de streaming y redes educativas. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con los espectadores elogiando la serie por su auténtico retrato de experiencias que eran simultáneamente específicas de las comunidades migrantes y universalmente identificables para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido atrapado entre diferentes mundos o expectativas. Más importante para Alejandro y Sofía, la serie despertó conversaciones en comunidades de todo el país sobre los efectos continuos de la inmigración en la sociedad y la cultura mexicanas. Centros comunitarios, organizaciones religiosas y grupos estudiantiles universitarios organizaron proyecciones. Se desarrollaron guías de discusión para cursos de preparatoria y universidad. Las campañas en redes sociales alentaron a los espectadores a compartir sus propias historias de navegación cultural y formación de identidad. El éxito de Entre Mundos llevó a invitaciones para que Alejandro y Sofía hablaran en conferencias, universidades y eventos comunitarios sobre su enfoque de la producción de medios colaborativos y la narración de historias interculturales. Estas oportunidades de hablar les presentaron a otros activistas y artistas que estaban trabajando en proyectos similares, creando redes de colaboración que se extendieron mucho más allá de sus propias iniciativas. A través de estas redes, se enteraron de enfoques innovadores para la organización comunitaria que estaban siendo desarrollados por comunidades migrantes en todo el país. Los jóvenes organizadores estaban utilizando las redes sociales y las herramientas digitales de maneras que su generación no había imaginado cuando fundaron la organización. Los artistas estaban creando instalaciones y performances que hacían que los problemas políticos complejos fueran accesibles a audiencias más amplias. Los emprendedores estaban lanzando negocios que servían a las comunidades migrantes, mientras desafiaban los estereotipos dominantes sobre las contribuciones de los inmigrantes a la economía y la cultura mexicanas. Ver esta proliferación de activismo creativo hizo que tanto Alejandro como Sofía se dieran cuenta de que su papel estaba cambiando nuevamente, de la provisión de servicios directos y la defensa a apoyar y conectar el trabajo que otros estaban desarrollando. Comenzaron a organizar reuniones trimestrales que reunían a activistas, artistas y emprendedores de comunidades migrantes de todo el centro y el norte del país, proporcionando espacio para que las personas compartieran estrategias, colaboraran en proyectos y construyeran relaciones que pudieran sostener su trabajo con el tiempo. Estas reuniones, celebradas en un centro de retiro en las afueras de la Ciudad de México, que Alejandro había comprado y donado para uso comunitario, se hicieron legendarias en los círculos de derechos de los migrantes por la calidad de la conversación y la conexión que facilitaban. Los participantes informaron que se iban de estos fines de semana con nuevas asociaciones, enfoques frescos para desafíos persistentes y energía renovada para su trabajo continuo. Lo que han creado aquí se siente como lo que imaginé que México podría ser cuando llegué por primera vez, le dijo un participante a Alejandro durante la sesión de clausura de una reunión particularmente poderosa. Personas de todo el mundo, compartiendo su experiencia y recursos, construyendo algo juntos que ninguno de nosotros podría crear solo. El comentario le recordó a Alejandro su propio idealismo inicial sobre México, antes de que las detenciones en aeropuertos y la discriminación en el lugar de trabajo hubieran desgastado su optimismo sobre la pertenencia y la aceptación. Pero también resaltó cómo su colaboración con Sofía le había ayudado a redescubrir ese idealismo de una forma más madura y sostenible, no la fe ingenua de que las instituciones mexicanas darían automáticamente la bienvenida a los inmigrantes, sino el compromiso decidido de construir el tipo de instituciones y comunidades que pudieran hacer posible tal bienvenida. Mientras celebraban el 10º aniversario de la serie documental y el 20º aniversario de la fundación, Alejandro y Sofía se encontraron reflexionando sobre la trayectoria inesperada que habían tomado sus vidas desde aquel momento de reconocimiento en la sala de detención del aeropuerto. Ninguno de los dos había planeado convertirse en organizadores comunitarios o productores de medios o anfitriones de centros de retiro. Simplemente habían respondido a la necesidad inmediata con los recursos disponibles, y esas respuestas
habían crecido hasta convertirse en iniciativas que habían tocado miles de vidas a lo largo de múltiples generaciones. Su asociación también había evolucionado de maneras que ninguno había anticipado. Lo que comenzó como una colaboración práctica entre un empresario adinerado y una defensora comunitaria se había profundizado en algo que se sentía como parentesco espiritual, una comprensión compartida de cómo la sanación individual podía convertirse en transformación colectiva cuando se guiaba por valores de justicia, compasión y ayuda mutua. Pero quizás lo más sorprendente es que su trabajo los había cambiado a ambos de maneras fundamentales que iban más allá de sus roles públicos o logros profesionales. Alejandro había descubierto que su éxito empresarial se volvía significativo solo cuando se canalizaba hacia el beneficio comunitario, lo que lo llevó a reestructurar toda su cartera de inversiones en torno al impacto social en lugar de la pura maximización de beneficios. Sofía había aprendido a navegar por las estructuras de poder institucionales sin comprometer su compromiso con la organización de base, desarrollando habilidades que la hacían una defensora efectiva en los ámbitos políticos mientras mantenía su credibilidad en los entornos comunitarios. Al entrar en su 7ª década de vida, ambos comenzaron a pensar en el legado de nuevas maneras. Las instituciones que habían construido continuarían operando más allá de su participación directa, pero querían asegurarse de que los valores y enfoques que habían guiado su trabajo fueran preservados y adaptados por las futuras generaciones de líderes. Comenzaron a escribir conjuntamente sobre sus experiencias, no como memorias o historia institucional, sino como guía práctica para otras personas que querían transformar las experiencias personales de injusticia en acción colectiva para el cambio sistémico. Su libro Reconocimiento y Respuesta, Construyendo Comunidad a través de la Diferencia, combinó la narrativa personal con el análisis estratégico, ofreciendo tanto inspiración como herramientas concretas para la organización efectiva. El libro se convirtió en lectura obligatoria en programas de trabajo social y políticas públicas en todo el país, pero su audiencia más importante fueron los organizadores comunitarios que enfrentaban los mismos desafíos que Alejandro y Sofía habían navegado 25 años antes. Cómo construir instituciones sostenibles sin perder de vista las necesidades humanas individuales, cómo trabajar a través de las diferencias de clase y culturales sin reproducir las jerarquías existentes, cómo mantener la esperanza y la energía para el cambio a largo plazo mientras se abordan las crisis inmediatas. Los eventos de la gira del libro se convirtieron en oportunidades para el diálogo intergeneracional entre activistas establecidos y líderes emergentes. En cada parada, Alejandro y Sofía compartieron el escenario con organizadores locales que estaban adaptando sus estrategias a los desafíos y circunstancias contemporáneas. Estas conversaciones revelaron tanto continuidades como cambios en las experiencias migratorias a lo largo del tiempo, destacando las persistentes barreras estructurales mientras celebraban las innovaciones en la resistencia y la construcción comunitaria. Durante un evento de libros en Monterrey, conocieron a María Elena, una joven cuyos padres se habían beneficiado de la clínica legal de la Fundación 15 años antes, cuando ella estaba en la escuela primaria. Ahora estaba terminando la escuela de Derecho y había aceptado un puesto en una organización de asistencia legal que modelaba su enfoque en el trabajo de la Fundación, pero se centraba específicamente en los problemas de justicia ambiental que afectaban a las comunidades migrantes. «Ustedes salvaron a mi familia», les dijo a Alejandro y Sofía durante la firma de libros después del evento. Pero más que eso, nos mostraron que podíamos salvar a otras familias, que nuestras experiencias podían convertirse en herramientas para ayudar a otros. Eso es lo que estoy tratando de hacer ahora, en mi propio campo y a mi propia manera. De pie en la librería después, rodeados de personas que se habían quedado para continuar las conversaciones provocadas por la discusión de la noche, tanto Alejandro como Sofía sintieron la satisfacción particular que proviene de ver semillas plantadas décadas antes florecer en jardines inesperados atendidos por otras manos. Su historia se había convertido en parte de una historia más grande, una que se extendía hacia atrás para incluir a todos los inmigrantes
que habían abierto caminos que otros podían seguir, y hacia adelante, para incluir a todos los futuros constructores de comunidades que adaptarían sus enfoques a desafíos aún no imaginados. Al reconocer esto, encontraron no el final de su trabajo, sino su transformación en algo más grande y más duradero que cualquier logro individual. ¿Y tú? ¿Alguna vez has cuidado de alguien que luego te olvidó? ¿O has sido la fuerza silenciosa detrás del momento de crisis de un extraño? ¿Alguna vez te has encontrado invisible en una habitación llena de gente, esperando que alguien vea tu humanidad más allá de tu uniforme, tu acento, tu apariencia? ¿Alguna vez has presenciado una injusticia y te has preguntado si hablar marcaría la diferencia o simplemente causaría problemas? La historia de Alejandro y Sofía nos recuerda que los cambios más poderosos a menudo comienzan con los gestos más pequeños, una palabra dicha en la lengua materna de alguien, un momento de reconocimiento a través de las diferencias culturales y económicas, una elección de actuar con empatía en lugar de miedo. Su fundación continúa sirviendo a miles de inmigrantes cada año, pero todo comenzó con una mujer que decidió que la dignidad de un extraño importaba más que la seguridad de su trabajo, y un hombre que decidió que su riqueza podía convertirse en una herramienta para la justicia en lugar de solo una medida de éxito. Piensa en las Sofías y los Alejandros en tu propia vida, las personas cuyo coraje ha hecho posible tu viaje, las personas cuyas luchas reflejan las tuyas, incluso cuando sus orígenes parecen diferentes, las personas cuyo éxito o fracaso afecta el bienestar de tu propia comunidad. ¿Cómo podría tu historia convertirse en parte de su historia? ¿Cómo podría su fuerza convertirse en parte de tu fuerza? Estas conexiones no requieren fundaciones u organizaciones formales. Comienzan con el reconocimiento, con vernos clara y completamente, con negarnos a dejar que alguien enfrente sus desafíos solo. Crecen a través de la relación, a través de compartir recursos y responsabilidades de acuerdo con nuestras diferentes capacidades y necesidades. Florecen cuando nos comprometemos a construir algo juntos que ninguno de nosotros podría crear individualmente. La serie documental El Centro de Retiro, los programas de mentoría, el libro, todas estas iniciativas surgieron de ese momento singular en que Sofía eligió hablar árabe a un extraño detenido y Alejandro eligió recibir ese gesto como el regalo que pretendía ser. Pero el verdadero legado no es ninguno de estos proyectos específicos. Es el modelo que crearon sobre cómo la vulnerabilidad personal puede convertirse en fuerza colectiva, cómo los actos individuales de coraje pueden inspirar un cambio institucional, cómo los extraños pueden convertirse en familia cuando se comprometen a verse y apoyarse mutuamente en su humanidad. En un mundo que a menudo parece diseñado para aislarnos, para hacernos competir en lugar de colaborar, para convencernos de que nuestras luchas son individuales en lugar de compartidas, la asociación de Alejandro y Sofía ofrece pruebas de que enfoques alternativos son posibles y efectivos. Su historia demuestra que el cambio duradero ocurre no a través del heroísmo individual, sino a través de la relación sostenida a través de las diferencias, no a través de la caridad, sino a través de la solidaridad, no a través de la salvación, sino a través de la ayuda mutua y la liberación colectiva. Hoy, 30 años después de su primer encuentro en esa sala de detención estéril del aeropuerto, los efectos dominó de su colaboración continúan expandiéndose en direcciones que nunca podrían haber predicho. Antiguos empleados de la Fundación han iniciado organizaciones similares en ciudades de todo el país. Los participantes en las reuniones del Centro de Retiro han lanzado proyectos innovadores que abordan la inmigración, la justicia ambiental, la desigualdad económica y la sanación racial. Los espectadores de la serie documental han creado sus propias iniciativas de narración de historias que celebran las experiencias de las comunidades marginadas. Lo más importante, los valores que encarnaron, reconocimiento, relación, ayuda mutua, acción colectiva, han sido adoptados y adaptados por innumerables personas que nunca han escuchado sus nombres, pero que comparten su compromiso de construir comunidades más justas e inclusivas. De esta manera, su historia se convierte en nuestra historia, su coraje se convierte en nuestro coraje, su esperanza se convierte en nuestra esperanza.
Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó tus propias experiencias con la vulnerabilidad y la resiliencia, con el aislamiento y la comunidad, con el miedo y el coraje, compártela con otros que quizás necesiten recordar su propio poder para crear el cambio. Deja un comentario contándonos sobre una ocasión en que alguien habló tu idioma, literal o figurativamente, durante un momento difícil en tu vida. Suscríbete para escuchar más historias sobre cómo la gente común crea cambios extraordinarios a través de pequeños actos de reconocimiento y solidaridad. Para historias adicionales sobre la construcción de comunidades, las experiencias de los inmigrantes y la amistad intercultural, haz clic en el enlace del podcast que aparecerá en tu pantalla. Gracias por recorrer este viaje emocional con nosotros y por ser parte de la historia continua de cómo los extraños se convierten en familia, cómo las luchas individuales se convierten en fuerza colectiva y cómo el sueño de pertenencia se convierte en realidad no solo para algunos, sino para todos nosotros.